Buenas, mi nombre es Chartin Alan de Holguín, estudio en el Liceo Profesor Leo Rosario. En esta tarde les voy a hacer un video sobre el descubrimiento, la conquista y colonización de América. Muchas personas piensan que estos tres procesos suelen ser iguales, pero en realidad son diferentes, pero estrechamente relacionados. Al descubrimiento se le conoce como el movimiento ocurrido el 12 de octubre de 1492, cuando los europeos llegaron por primera vez al continente americano en una expedición comandada por Cristóbal Colón y patrocinada por la reina Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. La palabra descubrimiento de América es un poco inapropiado si se tiene en cuenta que antes de que los españoles llegaran a nuestro continente, ya este había sido visitado por diferentes culturas como los vikingos y estaba apropiada por múltiples comunidades en un proceso de poblamiento de miles de años en el que intervinieron polinesios, milanesios, asiáticos y nativos. De ninguna manera América era una tierra olvidada o sin dueño. Al contrario, en ella estaba habitada por diversos grupos indígenas que la llamaban de diferente manera. Para los incas era el Tahuantinsuyo, para el pueblo cuna de Panamá y Colombia era el Abya-Yala, para los aztecas era el para los de Managua y los pueblos del norte lo llamaban Anahuá. Por conquista se conoce al periodo comprendido entre 1499 y 1550, caracterizado por las acciones de exploraciones y sometimiento de las comunidades indígenas. La colonia hace referencia al proceso de poblamiento de América por parte de los españoles. Este se ubica entre 1550 y 1810. Después de la conquista, muchos españoles se establecieron en América y desarrollaron sus vidas en esas nuevas tierras, fundando un gran número de poblados que se convertiría con el tiempo en grandes ciudades. Los conquistadores que llegaron a esas tierras se dedicaban a diferentes oficios y pertenecían a diversas clases sociales. Entre ellos se encuentran marineros, comerciantes, campesinos e hidalgos. En su mayoría eran plebeyos y analfabetos. Muchos nos preguntamos cómo que las tropas que eran minorías sometieron tan rápido al pueblo indígena. Ellos que eran un gran imperio, ya ustedes saben. Para eso hay muchos factores que determinaron el triunfo español. Entre ellos están los conflictos internos de los imperios. Un ejemplo de esto es la rivalidad que había entre los Huáscar y los Atahualpa en el imperio inca. Ambos querían el poder. Y este conflicto familiar debilitó el imperio, haciéndolo más vulnerable al dominio español. Otras fueron las creencias de los indios. La mitología de algunos indígenas indicaban que los dioses en algún momento llegarían a lo terrenal. Por esa razón, el aspecto de los españoles, con sus trajes metálicos, con sus rostros barbados, confundieron a los indígenas. Pues ellos creyeron que los europeos eran dioses. Fue así que los españoles tomaron el control de dichas tierras. Los intereses de los conquistadores. Muchos de estos personajes participaron de manera decidida en los procesos de conquista, pues deseaban tierra, riqueza y famas. Organización política de los imperios. El poder se centralizaba
de algunos grupos indígenas en una sola persona. Cuando un solo líder indígena gobernaba vasto territorio y era asesinado y secuestrado por los españoles, el pueblo quedaba a merced de los europeos. Diferencias en la forma de batalla. La superioridad técnica de los españoles fue crucial, ya que estos contaban con armas, con punzantes, con trajes de metales, además de esto, armas de fuego y mastiles. Estos eran perros grandes que se utilizaban para atacar a los indios. Ahora vamos a revisar cuáles fueron algunas consecuencias de la conquista, porque no todo fue bueno. La desaparición de los sistemas políticos de los precolombinos, así como pérdida de su soberanía. Se destruyó los elementos culturales como obras de artes, templos, monumentos y lenguas autóctonas. Pérdidas de los derechos de los indígenas y desprecio por su cultura. Esclavitud de pueblos indígenas y posteriormente de algunos grupos africanos. Se destruyó su cosmovisión por medio de la evangelización al imponer la religión católica. Mucha población indígena desapareció debido a las enfermedades contagiadas por los europeos, como la sífilis y la viruela, pero también por los malos tratos, homicidios y abortos. Ante el cruel sometimiento, hubieron indígenas que prefirieron acabar con su vida y mujeres que tomaron la triste decisión de abortar para evitar que sus hijos tuvieran la misma vida indigna que ellos tuvieron. La conquista de América abrió nuevas formas de comunicación y transporte, sobre todo marítima, entre Europa y América. Los productos que se extraían en América, al ser llevados a Europa, principalmente el oro y la plata y el alimento, se utilizaban para financiar los proyectos europeos. En el caso de España, le permitieron convertirse en el mayor imperio del siglo XVI. Se impuso un nuevo orden económico. Esto se concentró en el recurso económico, la forma de asociarse con la naturaleza. Se trajo el sistema capitalista que transformó la manera en cómo la sociedad se apropiaban de la naturaleza. Pues bien, muchas personas creen que con la llegada de los europeos que hubo flores y que todos vivieron, pero no. La realidad fue que hubo muchas muertes, se derramó mucha sangre, mucha vida inocente, y eso se debe a la falta de conocimiento que los indígenas tenían. Por eso dice un dicho, un adagio, que una historia que se conoce no se repite. Bueno, hasta aquí llegó mi video y espero que lo hayan disfrutado. Que tengan una feliz tarde.